Bueno, cuénteme rapidito cómo fue su experiencia el viernes y cuáles son las dudas que tienen, pues, para yo aclarárselas todas. Bueno, profe, al menos el grupo que fuimos a Salud Chacao en Altamira, realmente no alcanzamos a hablar con la doctora porque Ajá. nosotros teníamos clase en teórica de psiquiatría a las 9 y estuvimos ahí desde las 7, pero ya nos dijeron que llegaba ya después de las 9, entonces realmente no pudimos hacer nada ese día. Una pregunta, ustedes no tienen 2 horas y media, ya va, ustedes no tienen 2 horas y media de salud pública realmente. No, en al menos nuestro horario es de 7 a 9 y el de la otra sección es de 10 a 12. Ya vaya, yo voy a confirmar eso porque, o sea, yo no sé si es que psiquiatría está tomándose más horas de la que debe, eso sí que está, ya va, déjame Bueno, no confirmar sé, eso. profe. Lo que sí sabemos es que al menos en el horario sale eso, es que es de 7 a 9. Y lo que pasó es que cuando llegamos al centro en Altamira, ni siquiera abrieron a las 7 en punto, fue más o menos como a las 7:30 que realmente pudimos ingresar porque es a esa hora que abren. O sea, no es a las 7 puntual. Ok, ya va. Yo voy a confirmar eso porque eso está raro. Incluso nos dijeron que el centro abre como tal a las 8, pero a las 7:30 sí nos dejaron entrar. Ok. Ya va, un momento. Así que aquí no tengo de ustedes. ¿Está bien? No, tampoco. Tampoco. Ustedes no tienen esa distribución, ya. Yo la tengo, pero sé que la hice ahora yo aquí. Ok, ven, ahorita yo lo voy a buscar buscando. Entonces, ustedes iniciaron, o sea, el ambulatorio era a las 8. Pero no entiendo, o sea, usted tiene clase a las 9 p.m. que tienen ustedes, o sea, dígame su horario del viernes, por ejemplo, el grupo que fue a Chacao. Tenemos de 7 a 9 las prácticas de salud pública, luego de 9 a 10 la teórica de psiquiatría y ya después de 10 a 11:30 se supone que tenemos la práctica de psiquiatría. Verga, pero eso no es mucho. No es demasiado, chicos, psiquiatría. Ok. Bueno, no será así entonces. Bueno, no sé, entonces van a tener 1 hora. O sea, prácticamente tienen 1 hora, 1 hora y media para que puedan recoger la información. Yo les recomiendo que hablen con psiquiatría, porque, o sea, ustedes también tienen, o sea, ustedes tienen que recolectar esa información en los ambulatorios. Y todos pudieron hablar con los coordinadores. Profe, uno de los grupos que también le toca salud de Altamira, Salud Chacao de Altamira, sí pudimos hablar con la coordinadora y bueno, todo bien. Ajá. De 10:30 a 11:30 más o menos. Ok, bueno, eso Un ya es pelo más antes. tarde, ¿no? Ok, pero Sí. bueno, ahora dígame, ok, ¿y han tenido, o tuvieron algún inconveniente con los coordinadores, aparte de que, bueno, abren a las 7:30, etcétera? En caso de mi grupo, no. No, ok. Bueno, profe, en caso del grupo de que entra a primera hora, bueno, no pudimos realmente comunicarnos porque no había llegado. Entonces, Ok. No había llegado la coordinadora. no había llegado, nos dijeron que llegábamos tarde. Es que de hecho estuvimos hablando como con la secretaria de ella y ella nos dijo que la información no las tenía que dar la coordinadora y la coordinadora creo que era un inconveniente por la autopista y nos habían dicho que iba a llegar después de las 9, entonces no pudimos realmente como que decirnos nada entre nosotros. Ok, bueno.
Le habían dado reposo según lo que nos dijeron. Sí, bueno, pero el jefe de todo eso, el jefe de Salud Chacao está al tanto y yo creo que él tiene que buscar las formas para que, ajá, y entonces, por ejemplo, se fue esa persona a cargo, ¿quién queda a cargo entonces? Nadie. Ujú. Bueno, ustedes van a Creo que decirle a la otra, al médico que está ahí o a la persona abajo de ese cargo, porque no puede haber, o sea, no puede ser que nadie esté a cargo, aunque sea el médico que tiene que estar a cargo, que ustedes van a estar ahí durante varias semanas hasta febrero recolectando información, que esto es algo que se ha hecho, ya tenemos un año haciendo esto con Salud Chacao y no hemos tenido ningún inconveniente y ustedes no van a hacer la excepción, ustedes van para allá, se presentan con ellos, que son estudiantes de Salud Chacao y que necesitan recoger la información, claro, por supuesto, muy educadamente, ¿no? Y con mucho respeto, que van a recoger la información para hacer su análisis en salud y listo. O sea, tampoco vamos a andar pidiendo tanto permiso sabiendo que ya eso está comunicado. profe, disculpe, el inconveniente, por ejemplo, en Bellocampo fue realmente que ellos no tenían la información y por eso no nos dejaron pasar. Pero creo que si hubiese alguien a cargo, no habría problema en poder ingresar y recoger los datos. El problema era eso, que no estaba como la indicación de que íbamos a ir. Ya va. O sea, pues que entonces si ustedes van la próxima semana y no está todavía la indicación, o sea, ok, ya va, yo tengo por aquí un correo. De hecho, una compañera me comentó que llamaron a la coordinadora ahí mismo y ella misma fue la que dijo que no sabía que íbamos a asistir. Ajá, pero a partir de la próxima semana sí lo van a dejar, esa es mi pregunta. ¿No preguntaron eso? No, no preguntamos eso. O sea, porque entonces si no hay nadie ahí, ustedes no van a poder asistir, no, pues. Sí, ya va. Ajá, entonces díganme los grupos que no pudieron comunicarse. Ajá, díganme los grupos, por favor. Bueno, profe, el de Altamira, directamente no hablamos con ella porque al parecer tuvo un inconveniente. No sé si igualmente habría que hablar con ella para que aclararle que ya a las 7:30 nosotros estaríamos ahí, o si simplemente esperamos a que llegue la semana que viene, esperemos que no tenga ningún inconveniente. André, con respecto a Salud Chacao Altamira, la coordinadora dijo que, bueno, se le había presentado una situación y que no había podido atender el primer grupo, ya estaba clara de eso y que la semana que viene iba a intentar llegar a la hora. Pero, bueno, eso fue lo que nos comentó a nosotros. Entonces también no hay ningún problema, ok. ¿El otro grupo? El otro grupo de la L1 nos pasó exactamente al mismo grupo de la 2 que quedó en el grupo de Altamira. O sea, no pudimos comunicarnos porque de hecho los dos grupos llegamos más o menos al mismo tiempo y bueno, nada, no pudimos comunicarnos bien. Lo que sí es que pudimos hablar con la secretaria y nos dijo que este lunes nos podía atender a partir de las 2:30. Pero que eso no iba a ser siempre posible precisamente porque el centro abre de acuerdo, o cierra más bien, de acuerdo a la cantidad de personas que atienden esos días. Entonces, por lo menos nos confirmó a nosotros como para poder no perder esa práctica, por así decirlo, para este lunes. Pero nos dijeron que de igual forma se supone que ella entraría en el horario normal de los viernes. Ok, ajá, pero sí o sea, por ese grupo no hay problema. Sí se pudieron comunicar y saben que ustedes van. Sí, ellos nos estaban esperando. Lo que sí es que no nos pudimos comunicar directamente con la coordinadora, sino con su secretaria. Ok, pero entonces ya tienen el permiso. ¿Qué otro grupo? Los otros grupos, o sea, necesito que me digan los grupos que no pudieron comunicarse, que no le dijeron nada para entonces yo poder hacer llamadas, pues. Según la distribución, seríamos el equipo 2 de Bellocampo, que no pudimos ingresar al ambulatorio. Ok, entonces Bellocampo no pudo ingresar al laboratorio, al ambulatorio. ¿Otro grupo? Ninguno de los dos. ¿O ustedes son únicos? No Ninguno sé de si los dos grupos. grupo. Ninguno de los Ninguno de dos los grupos. dos. Ok. Chévere, perfecto. ¿Otro grupo?
Profe, yo soy del grupo que tenía que ir al de certificado de especialidades quirúrgicas que queda por la avenida Ajá. Ávila, algo así. Nosotros, o sea, fuimos, nos atendió, fue como una secretaria del que está a cargo allí, que tengo entendido es el doctor Luis o algo por el estilo. El detalle es que, o sea, lograron incluir a uno de nuestros compañeros como a una oficina para que pudiera explicar toda la información y lo que íbamos a hacer por allá, pero, o sea, hicimos un grupo con la secretaria y la secretaria nos dijo que tenía que esperar por el doctor Luis para como darnos, digamos, el permiso, supongo yo. Ajá, ¿y les dieron el número o algo del doctor Luis? O sea, estamos en comunicaciones con la secretaria, no directamente con él. ¿Y qué le dijo la secretaria? O Nada de sea, eso. no les ha comunicado más nada. Ya después de eso, desde no les ha ayer dicho. no, ella el último mensaje que nos mandó, y de hecho el único fue, debemos esperar indicaciones del doctor Luis para poder darles respuesta. Hasta ahí. De eso fue a las Entonces, 10:43 de ayer de la mañana. ¿y ahí nada más hay un grupo o hay dos grupos? Tengo entendido que hay otro grupo, pero no sé si ellos al final fueron ayer o no. Nosotros... Okay. Comunícate con ese grupo o el coordinador de ese grupo para ver qué hablaron y si pudieron haberse comunicado. Para entonces, si no hubo ninguna comunicación por el otro grupo y no están al tanto de que ustedes van a asistir, yo puedo llamarlo. Ok. Y me avisa, porfa. Entonces, especialidades quirúrgicas a la espera de saber si hubo contacto con el jefe. ¿Otro grupo? ¿O ya estamos listos? No sé si hubo gente del grupo del Pedregal que tuvo problemas o no. Lo que pasa es que todavía faltan muchas personas. Entonces, realmente no sabemos cuántas personas de cada grupo hay aquí. Bueno, una lástima. Ajá, entonces cuéntame qué duda tienen con respecto a la guía de trabajo de campo. Profe, una pregunta. Con respecto a la parte de recursos financieros o presupuestarios y todo eso, en el centro de salud del Altamira ellos refieren que esa información no la manejan ellos, que eso está en otro centro. Nosotros tenemos que ir a ese otro centro a buscar esa información, o ¿qué haríamos en ese caso? Ellos refieren que lo único que tienen son los presupuestos, no los presupuestos, como que los pedidos que hacen mensualmente de lo que necesitan y ya, pero el resto de las cosas no lo manejan ellos. ¿Cómo hacemos en ese caso? ¿Qué punto es ese? Altamira. No, ¿qué punto? Y el punto 4 de la guía. Ajá, 4.A. 4A. 4.A, es decir, recursos financieros o presupuestarios, origen de los recursos no hay. Simplemente tienes que decir cuál es el origen de los recursos monetarios. Creo que todos son del PISIS, algo así, ¿no? O no sé. Y algo así mencionó ella. Es algo así, no, ustedes siempre colocan PISIS algo así. y, algo así, exactamente. Y listo, no tienen que buscar información en ningún otro lado. Van simplemente al ambulatorio y ya. Tienen que colocar exactamente eso, o sea, por supuesto, no es que simplemente colocan PISIS y ya no desarrollan un poco la idea, para eso también es lo del interrogatorio, o sea, eso es otro departamento, otro departamento, es PISIS, pero que les den un poquito de información sobre eso, sobre el origen de los recursos, es decir, ok, los da PISIS, pero ¿cómo es ese, o sea, cómo es esa... ¿Cómo ellos reciben el dinero? Si ellos saben la cantidad de dinero que reciben, si ellos dan un presupuesto y ellos reciben lo mismo, reciben menos de eso. Esa es la idea, ¿no? Principalmente. Ok, nosotros intentamos hacer algo así, pero bueno, como le digo, no tuvimos respuesta. En caso de que sigamos con el interrogatorio y igual hay negativa entre esto, ¿cómo lo colocamos? ¿Cómo lo redactamos? Pero, o sea, no les dieron, a ustedes no le dieron ni siquiera el nombre. Hablado. Sí, profesor, el nombre, pero ciertamente cuando tratamos de preguntarle no fue muy preciso. O sea, dijo que eso era de Bisoteca, del lugar ese, y luego no dio más detalles. Porque como dice mi compañera, sí tratamos como de preguntarle cómo era la obtención de esos recursos y eso, y la verdad no detalló. No, bueno, intentan lo más que pueda, o sea, buscando estrategias de interrogatorio,
Y si no, bueno, lo reportan allí que lo interrogaron, pero o sea, no fueron 100% específicos, simplemente que me mencionaron que, bueno, lo obtienen de tal lado y listo. Intentaron por otros medios buscar respuesta y eso es algo con lo que ustedes frecuentemente se van a encontrar porque, bueno, gente, no sé, ocupada, no tiene el tiempo y eso es chimbo porque supone que ustedes se están formando y ellos deben dar las herramientas, ¿no? Para que ustedes hagan su trabajo sin peros, pero no todo el mundo es, por eso no todo el mundo es profesor. Pero no, como ustedes puedan, o sea, como ustedes puedan y lo más detallado que puedan. Y si no, es algo que tienen que colocar en el trabajo y también tienen que brevemente, eso sí, brevemente, muy brevemente lo dicen, o sea, Piscis, pero sin dar más, no pudimos conseguir más detalles, algo así, cuando lo quieran explicar durante la exposición. Pero aquí sí en el documento son más o menos detallados, por supuesto, siempre con una escritura bastante formal o científica, ¿no? Para hacer esto. Sí, en el caso de Altamira, continuando con la idea anterior, la doctora refirió que ella sabía que solo manejaba recursos humanos de Visiteca y que era todo por licitación. Ok, bueno. Chévere. No sé qué otros puntos tienen así. Y es importante que vayan, o sea, no sé si dice mucho énfasis en eso, pero es importante que vayan todos los viernes, coloquen los nombres de todos los que fueron y que lo firme. No tiene que ser precisamente el jefe, puede ser la secretaria, puede ser el médico a cargo, el que esté allí pasando consulta, pero que lo firmen porque a veces, o sea, yo sé que ustedes hicieron su grupo, yo por algo les digo que ustedes armen los grupos como ustedes quieran, pero a veces no todo el mundo trabaja por igual y bueno, eso suele generar sus diferencias, espero que no sea así. Y bueno, ustedes tienen las pruebas pues con eso, con la asistencia de quién está realmente yendo o no, pues. Es importante que hagan eso. E insisto, o sea, tratan de ir su hora y media a lo ambulatorio. Cuando ustedes, o sea, tienen que pescar, porque también es la idea, ¿no? Por eso son varias semanas que tienen que ir pescando a los jefes, a la secretaria, a las enfermeras, a los médicos a cargo, que les permitan tomar fotos, que les permitan extraer la información que puedan. Y bueno, y también, por supuesto, la idea es de que si tienen algunas dudas de dónde pueden o cómo pueden extraer esta información, nos pregunten, ¿no? No sé qué otra duda puedan tener. Bueno, profe, al menos el grupo de la L de Altamira aún no tenemos dudas porque no podemos consultar nada aún, pero probablemente quizás la semana que viene al ya estar allá y hablar con la coordinadora nos surgen dudas y quizás cualquier cosa le preguntamos a usted directamente. Ok, exactamente, pero yo sí les recomiendo que al menos el punto 1 y el punto 2, el punto 1 es identificación del centro de salud, ustedes ya pueden ir avanzando con eso, con la introducción, que son comentarios históricos breves, y de verdad breves, o sea, yo les recomiendo que ustedes traten de que sus párrafos sean párrafos de 8 a 12 líneas más o menos, sí, párrafos de 8 a 12 líneas, que la introducción sean de 2 a 3 párrafos más o menos aproximadamente con ese grosor, o sea, que hagan un buen análisis en celo, pero por supuesto que, o sea, también aprendan como a sintetizar, ¿no? Lo que realmente es importante y quizá mezclar algunos puntos, por ejemplo, que vamos a hablar del aspecto histórico en la introducción, en el segundo párrafo, bueno, vamos a continuar la idea con el desarrollo físico pragmático y luego finalizamos, no sé, con la actuación en beneficio de la comunidad a la cual sirve. O sea, esa es más o menos la idea, que ustedes vayan como organizando bien su análisis en salud, pero que también sea bastante concreto y sucinto. Hay unas consideraciones a tomar acá, y es que el trabajo debe tener un formato, y con esto sí soy bastante exigente, tiene que ser, se los voy a escribir, porque a veces se pierde, ¿no? El formato tiene que ser fuente, Times New Roman, tamaño 12, alineación justificada, espaciado anterior y posterior 0, interlineado
lineado 1,5 centímetros y márgenes de 2,5 centímetros a cada lado. Todos los trabajos tienen que tener exactamente esa característica. Fuente Times New Roman, tamaño 12. Alineación justificada, espaciado anterior y posterior 0, interlineado de 1,5 centímetros y márgenes de 2,5 centímetros a cada lado. Hay un... Déjame ver si se los puedo mostrar por acá. Ya va. Hay un... Ya les voy a mostrar esto. Esto se lo muestro porque, bueno, pueden hacerlo cuando ustedes ya, solamente cuando tengan una idea concreta, porque yo también tengo para detectar si utilizan esto como no es debido, ¿no? Bueno, no sé si ustedes conocen lo del chat de Bing. Chat de Bing, bueno, al mismo que ChatGPT, una inteligencia artificial que les puede ayudar a ustedes a modificar sus textos, por ejemplo. Imaginemos que tenemos, vamos a ver, por ejemplo, una idea, algo así como, vamos a buscarla por acá, por ejemplo, que ustedes estén redactando su análisis en salud. ¿Verdad? Por ejemplo, que ustedes estén haciendo su análisis en salud y ustedes tengan, por ejemplo, este pequeño párrafo, estos dos párrafos, ustedes hicieron un párrafo, crearon un párrafo de internet con sus citas, etcétera, ¿no? Por supuesto, ustedes deben colocar referencias estilo Vancouver también en el documento de donde consideran la información. Pero entonces imaginen que ustedes tienen una idea que es algo muy recomendable, ¿no? Está bastante, esa idea no está tan prolija, pero bueno, ustedes la tienen, podemos decir, ya todo el grupo la revisó. Les gustó cómo quedó, pero bueno, sienten que quizás pueden mejorarla un poco más. Por ejemplo, ustedes pueden utilizar prompts, ya sea en español o en inglés, ¿ok? Como por ejemplo, si tienen algo en inglés o algo en español, pueden colocar algo así como proof de así, ¿no? Como que mejore la escritura científica del siguiente texto, ¿no? También lo pueden hacer en español, o sea, mejore la escritura científica del siguiente texto. Ustedes colocan el texto, lo ideal es que fuera algo más preciso, ¿no? Tienen aquí 3 opciones: más creativo, más vale ser más preciso. Y entonces, por ejemplo, imagínense nada más que ustedes tengan una idea, ustedes escribieron, consiguieron la información, eso es algo que no está tan prolijo, y evidentemente ustedes quieren tener como acceso a un revisor. Por ejemplo, quiero que ese va a ser mi trabajo, evidentemente, revisarles a ustedes el trabajo, a ver si está bien escrito, que puede tener bien, que puede tener mal. Ustedes tranquilamente, luego de que ustedes le pidan que mejore, él les va a dar una versión, ok, podríamos decir mejorada de ese texto que ustedes escribieron, y también lo pueden utilizar en su trabajo. Ojo, bueno, si ustedes llegan a crear un documento desde cero con esto, hay detectores de inteligencia artificial y esa persona tiene 0. Entonces no utilicen esto para crear, porque tanto el doctor Goncada como yo conocemos detectores de inteligencia artificial cuando son textos creados desde cero. Pero, por ejemplo, cuando ustedes son los que están proporcionando la idea, como esta, por ejemplo, o esta, ustedes pueden, con el buen uso de la inteligencia artificial, pueden tener acceso a una revisión bastante buena y gratuita, rápida, en tiempo real, de lo que ustedes están escribiendo, que es una buena práctica, porque por supuesto esto nos ayuda también a escribir mucho mejor. Se cuenta de que yo comencé como que, bueno, América Latina es una de las regiones más afectadas por la COVID-19. Aquí él dice, bueno, algo mejor o una forma alternativa que yo te propongo para que se lea o se escriba esto es que, bueno, América Latina, una región significativamente impactada por la pandemia de la COVID-19, ha mostrado algunas de las tasas algunas de las tasas más altas de morbilidad y mortalidad, etcétera. Dense cuenta cómo modificó este primer texto, ¿no? Que, bueno, evidentemente para mí está bien escrito,
Pero él dijo como que, bueno, una mejor forma u otra forma de modificar eso es con esto. Ustedes pueden hacer eso para redactar su introducción, redactar su historia, redactar su aspecto económico y con esto lo pueden mejorar. Este es el prompt en inglés, pero bueno, el prompt en español sería mejorar la escritura científica del siguiente texto. Realmente es un prompt que a mí me ha servido mucho a la hora de que, por ejemplo, tengo algo de inspiración, no tengo un texto en mi cabeza, tengo la idea y para que no se me vaya, la empiezo a redactar así, pues como o sea, de forma desordenada. Luego la vuelvo a revisar ya con más calma, porque ya plasmé la idea antes de que se me fueran en el texto. Le doy otra revisión adicional, porque sé que con una segunda o tercera revisión lo puedo mejorar bastante. Y luego veo, como yo tengo experiencia en esto, pues sé que con la segunda revisión ya para mí está perfecto, pero le digo que él mejor la escritura científica el siguiente texto para ver si hay una forma mejor de decirle que yo no puedo haber captado, o alguna corrección ortográfica que suele suceder, ¿no? Y en algunos casos, bueno, yo simplemente a veces cuando me gusta mucho mi texto dejo alguna cosa, dejo mi parte igual, o si veo que la parte que me está dando me gusta, intento combinar lo que me da con lo mío. Entonces es algo que ustedes pueden utilizar para que el proceso de escritura no sea tan doloroso, porque yo sé que escribir, sentarse en la computadora no es fácil, pero si usted es como una recomendación para que utilicen esta herramienta sabiamente. Insisto, si ustedes le solicitan o crean un texto desde cero con inteligencia artificial, nosotros tenemos formas para detectarlo y es plagio. Entonces no hagan eso, simplemente es para mejorar, improve sus textos, ¿ok? Eso es bueno, cuando estén haciendo su análisis en salud, tengan esas ideas. Yo sí les recomiendo que para que todos trabajen, creen un documento en Google Docs, en Drive, donde todos tengan acceso y vayan redactando y modificando el texto entre todos, pues. Es lo que recomiendo. No sé si tienen otra duda. Si tienen más dudas. Me pasa que era como unos tips que le estaba dando aquí. ¿Todo claro entonces? Bien. ¿Qué otra duda tienen con el guión de trabajo de campo? Profe, ¿cuánto tiene que tener en total un máximo de ese trabajo de campo? ¿Cómo? ¿Cuántas páginas en total tiene que tener nuestro trabajo? No hay límite. Pero sí les recomiendo que sea bastante sucinto, que sea... o sea, la información debe ser completa, pero concisa. No sé si me voy a entender. O sea, deben tratar de cumplir con todos los objetivos de su guión de trabajo de campo, pero traten de no... O sea, como este es un documento científico, sobre todo, o sea, es de ciencia epidemiológica, o sea, la información tiene que ser bastante completa, pero no deben colocar tanta verborrea, por así decirlo. No escribir ni colocar palabras de relleno, sino ir al grano, siempre ir al grano. No sé si me voy a entender. Sí, profe. Sí, o sea, no hay límites. O sea, porque yo he visto trabajos de 10 páginas muy buenos, también he visto trabajos de 15 muy buenos. Lo más importante aquí es que el trabajo sea, o sea, realmente sea completo. Ustedes pueden añadir cosas de su autoría, que bueno, el año pasado hubo un grupo de estudiantes muy bueno que hizo un trabajo por encima del promedio, donde ellos colocaron unas gráficas adicionales, se les ocurrió unas formas bastante originales de presentar los datos completamente de ellos y la forma de escribir era apropiada, muy buena ortografía, prácticamente era como un cuento, o sea, una historia, un cuento. Su trabajo fue muy bueno, fue el mejor trabajo, y esa es la idea, ¿no? Ustedes también pueden aportar sus ideas, pueden también colocar parte de su esencia en el trabajo, pero recuerden que al final de cuentas es un trabajo científico y
y sí debe ser, o sea, les recomiendo que sea bastante conciso, ¿no? Sobre todo, bueno, conmigo, el doctor Augusto, que somos investigadores y nos gusta que vayan al grano, ¿no? No que anden mareando, por así decirlo. Entendido, profe. Yo creo que cuando o sea, con la realización del trabajo, si van surgiendo otras preguntas, le voy a preguntar cuando sea el momento. Pero hasta ahorita quisiera preguntarle, con respecto a los recursos, los medicamentos, y tenemos que hablar como de escribir o contar específicamente. No cuenten. Sí, esa duda es una duda bastante frecuente y en algunas ocasiones con respecto al equipamiento. Son muy detallados, muy detallados y colocan, bueno, tenemos tantos estetoscopios, tantas camas, tantas sillas, tantos medicamentos. No. Yo creo que o sea, no debe ser, como digo, no debe ser tan detallado, sino, por ejemplo, ¿qué les recomiendo hablando específicamente de los medicamentos? Pueden colocar, por ejemplo, engloban a todos los antihipertensivos y colocan, ni siquiera tienen que colocar la cantidad, sino colocan, por ejemplo, medicamentos y cuáles son los que disponen ellos. No van a colocar carvedilol ni una descripción detallada de cada uno de los antihipertensivos, etcétera, ni los sartán, ni nada de eso. Simplemente colocan, por ejemplo, ambulatorio dispone de antihipertensivo. Este ambulatorio no se dispone de analgésico. Este ambulatorio dispone, no sé, de antibióticos, ¿me entienden? Antimicóticos, antiparasitarios, o sea, ni siquiera tienen que colocar la cantidad, simplemente, como digo, lo más general posible, por supuesto, con lo que ellos cuentan. Igual que la papelería también. O sea, con la papelería no es que van a colocar 5 lápices, no. En algunas ocasiones sé que la papelería es extensa, eso incluye, bueno, desde una hoja hasta una tijera. Ustedes pueden colocar solamente, según su criterio, si la papelería que tienen es papelería escasa o es abundante, y dan una descripción, no sé, de al menos las 5 más importantes. O sea, disponen de hojas blancas, disponen de bolígrafos, disponen de, no sé, tijeras. Mencionan que si, o sea, dan una descripción pequeña, muy pequeña, si es abundante, escasa, etcétera, colocan unas 2, 4, 5 y luego colocan abajo entre otros, ¿ok? Porque evidentemente en su análisis en salud está bien, es algo que lo estamos solicitando, pero no es algo en lo que realmente ustedes deberían ser muy específicos. Más específicos deberían ser con el material médico y quirúrgico, con los medicamentos y con los equipos. Es lo principal. El mobiliario ni siquiera tampoco tanto, pues ustedes pueden colocar, no es que van a colocar lo que les había dicho, 5 sillas, tal, no. Mencionan escritorios, camillas, lo que ustedes, sillas para sala de espera, como digo, las 5 o 6 cosas más relevantes y luego colocan entre otros, ¿ok? Y bueno, ustedes, por supuesto, lo importante es que hagan un análisis de si ustedes observan que para el espacio, ¿okay?, el mobiliario que tienen es escaso, es adecuado o excesivo. Pero es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque en los grupos ya hemos tenido varios grupos colocan eso excesivamente detallado y es un esfuerzo que se pierde. Porque al final de cuentas, cuando ustedes van a presentar estos datos en el trabajo, no queremos esa información tan grande, y cuando lo van a presentar en la presentación, van a hacer la presentación oral, no hubo un grupo que en algún momento dijo todos los o sea, mencionaron la cantidad de todos los antihipertensivos de las sillas, y evidentemente ustedes pierden muchos minutos valiosos, porque para que más o menos sepan, su presentación debe ser en 10 minutos. O sea, ustedes deben ser capaces de presentar en 10 minutos este análisis en salud. Es un ejercicio que les va a servir, bueno, para la vida, porque cuando vayan a hacer sus posgrados, a ustedes les van a pedir que hagan sus presentaciones bastante concisas. O bueno, se les recomienda, es muy recomendable que sus presentaciones sean concisas. Una presentación concisa de 10 a 15 minutos, bien presentada, se ve mucho mejor que una ponencia de 45 minutos. Y eso tiene algo de ciencia de por medio. Y bueno, no sé si ustedes se han dado cuenta, como que
bueno, yo intento dar mis clases cortas, pero a veces se me va porque explico cosas adicionales que no están en clases para que ustedes aprendan un poco más. Pero está científicamente demostrado que después de los 15 minutos la curva de atención decae. Es decir, uno tiene una buena curva de atención y luego que pasan los 15 minutos se pierde la atención. ¿Okay? Entonces, para evitar que se pierda la atención entre cada presentación, lo mejor es que sean 10 minutos de presentación, 5 de pregunta, para también dar una especie de descanso a sus compañeros y les presten atención, porque la idea no es que me lo presenten a mí solamente, sino que sus compañeros también aprendan del análisis en salud que ustedes están haciendo. Entonces, por eso que es algo conciso, corto, presentaciones de 10 minutos, y si ustedes hacen un trabajo completo, pero conciso, les va a ayudar a hacer una buena presentación. Y bueno, algunos puntos importantes con respecto a la presentación, sí, es algo que en algún momento va a llegar, evidentemente, es que las presentaciones que ustedes vayan a hacer, o sea, ustedes más o menos tienen que darse cuenta que cada lámina les puede tomar a ustedes a veces 1 minuto en decirla. Más o menos lo que yo he calculado, ¿no? A veces, cuando son láminas bastante con muchas imágenes, o con una imagen completa, me suelo tomar 30 segundos. Entonces yo sé que por minuto, yo debo decir entre 1 a 2 láminas. Eso es más o menos para que ustedes también organicen la información que van a colocar en sus diapositivas. Y otra recomendación que les puedo dar es que cuando vayan a hacer la presentación, pueden presentarlo una sola persona o pueden presentarlo todo el grupo. Pero es evidente que si lo presenta todo el grupo, entre que hacen el paso de uno a otro, pierden segundos valiosos. Y de verdad soy muy exigente con el tiempo, son máximo 10 minutos. Si ustedes se toman 10 minutos y 1 segundo más, ya no, o sea, el puntaje del tiempo ya no va a ser un puntaje completo, se va a reducir. Entonces, para que también tomen en cuenta eso, de que debe ser 10 minutos. O sea, yo les recomiendo, y también tampoco, si se toman muy poco tiempo, no es la idea. Yo sí les recomiendo que se tomen por presentación de 9 minutos, no sé, 15 segundos a 9 minutos 50 segundos, que estén en ese rango. ¿Y por qué esta exigencia? Porque esta exigencia les va a permitir que ustedes practiquen, ya sea que lo hagan individual o lo hagan en pareja, que lo recomendable es que lo hagan individual en pareja o 3 personas máximo, para que no pierdan tanto tiempo pasando entre persona a persona. Y por supuesto, esto los va a obligar a ustedes a que tengan que practicar el seminario, que es lo más importante. La preparación es la clave del éxito. Si se preparan bien y dan un buen seminario con poco texto y muchas imágenes, que es lo más importante, algo recomendable es que ustedes no coloquen en texto más de 6 líneas, y creo que son más de 6 palabras, más de 6 a 8 palabras por línea. Son las recomendaciones para una buena práctica, para una buena práctica para que ustedes den una buena presentación de su seminario. Y por supuesto que recuerden que las diapositivas no es un material para leer, es un material de apoyo, para que ustedes consigan esa idea clave o esa idea principal que está ahí mostrada y sean capaces de desarrollar esa idea. ¿Okay? Y bueno, nosotros nos enfocamos, antes estaba el doctor Forero, que también daba muy buenas recomendaciones, es que ustedes en este punto, a partir de este punto, o sea, nosotros, yo creo que el doctor Forero, Augusto y yo, somos el filtro para que ustedes, a partir de ahora, ustedes deben ser capaces de dar información completa pero concisa, que aprendan a escribir, que realmente, pues bueno, eso es algo diario del médico, pero que aprendan a escribir bien, sin errores ortográficos. Recuerden que ustedes se van a convertir en lo que llaman líderes sociales. Entonces ustedes deben escribir bien, dar buenas ideas y deben dar buenas presentaciones. A partir de ahora que ustedes van a empezar a dar presentaciones, y los grupos que pasen por nuestro camino, no podemos permitir que sigan dando presentaciones donde ustedes leen, aunque bueno, tengo entendido que ustedes no le enseñan eso. Entonces, bueno, no forma parte de la práctica, pero nosotros vamos a hacer de que hagan y den buenas presentaciones, como tienen que darse buenas presentaciones. ¿Okay? Igualmente, bueno, si tienen dudas o si quieren más información, creo que podemos conseguirle
en línea, sí les recomiendo que busquen por su cuenta, porque si ustedes buscan es mucho mejor que ustedes busquen por su cuenta que nosotros les demos la información, para que ustedes aprendan a investigar esa parte. Pues. Vayan buscando información de cómo presentar apropiadamente o cómo dar buenas ponencias, cómo organizar el material en PowerPoint, un poco texto, más imágenes, no leer las diapositivas, sino captar la idea y desarrollarla, siempre mirar al frente. Lo que detesta el doctor Augusto es que se estén moviendo en las presentaciones, que den manotazos. O sea, ustedes deben tener control de su cuerpo y de lo que están diciendo y cómo se están comunicando, porque eso al final de cuentas sigue siendo lenguaje verbal. Deben ir bien vestidos. ¿Okay? Es una presentación y ustedes van a ser, insisto, líderes sociales y deben ir bien vestidos. Eso de alguna u otra forma sugestiona la puntuación, que ustedes no lo crean. Son tácticas pues, que no les puede dar para que den buenas presentaciones. Y por favor, entreguen un documento prolijo. O sea, yo me di cuenta hasta si hay 2 espacios, si ustedes ponen en vez de un espacio, 2 espacios entre una palabra y otra. O sea, ustedes deben entregar un documento prolijo, bien escrito, bien organizado y bien desarrollado. Una vez que ustedes tengan un primer avance, que puede ser que se lo pidamos para la primera semana, cuando ustedes comiencen clase en enero, la primera semana, ese fin de semana le vamos a pedir un primer avance, porque evidentemente nuestro trabajo es que, según lo que ustedes tengan, ir corrigiendo. Y por supuesto, porque la parte práctica, necesitamos de esa primera evaluación para colocarle su nota previa de práctica. Entonces les recomiendo que lo que vayan escribiendo o lo que tengan, ese primer borrador o ese primer avance, esté bastante desarrollado y esté bien escrito y bien presentado, porque eso va a formar parte de su nota previa junto con el trabajo, la asistencia y el trabajo que les mandé a hacer ahí se me fue la idea, de incidencia y prevalencia. ¿Se acuerdan, no? Ok, no sé si tienen alguna otra duda, que sé que son dudas frecuentes con respecto al contenido del guión de trabajo de campo, algo que no hayan entendido, algo que se les haya escapado. Profe, una pregunta con respecto a ese avance, ¿hasta qué punto más o menos debería estar el avance? O sea, lo mínimo que deberíamos tener para ese momento, para cuando nos los pidan. Yo creo que como son 6 puntos, 7 puntos, ¿no? 6, porque al final son conclusiones y recomendaciones. Debería estar por lo menos hasta la tercera parte más del 50%. O sea, que el 50% de la tercera parte ya esté listo. Sí les recomiendo, y es mucho mejor que ya tengan la tercera parte bastante avanzada. Y por supuesto, recuerden que los problemas en salud o la morbilidad que ustedes van a buscar deben ser de por lo menos el último año a los últimos 2 años, ¿ok? Por supuesto, yo sé que a veces ellos no manejan, a veces ellos votan esas morbilidades, pero o sea, a menos que ustedes tengan una justificación única de que, bueno, no, fue durante un periodo menor a 1 año y deben justificar muy bien eso, es de al menos 1 año a máximo 2 años. Es decir, tienen que ir buscando la morbilidad de esos pacientes. Es decir, deben ir buscando la edad de todos esos pacientes, el sexo y la morbilidad. ¿Ok? Y por supuesto, una de las ideas que ustedes también van a ver frecuentemente cuando estén viendo esas morbilidades, las morbilidades van a variar según el ambulatorio, porque un ambulatorio ve con mayor frecuencia un número de patologías según el entorno al cual está dirigido y otra, ¿no? Es que ustedes van a ver que, bueno, el médico va a colocar en la morbilidad o en esa impresión diagnóstica atención al niño sano o control de tensión, que es lo que les recomiendo, como evidentemente si, bueno, ellos van a ir escribiendo lo que se les ocurra, a veces hasta rápido por salir del paso. Puede ser que ustedes tengan miles de impresiones diagnósticas o miles de problemas de salud o miles de morbilidades. O sea, estamos hablando de miles. Es posible. La idea, por supuesto, es que ustedes sean capaces de englobar un conjunto de patologías, por ejemplo, no sé, tensión arterial o hipertensión, por ejemplo, medición de tensión arterial, un paciente que llegue con hipertensión, o un paciente que llegue con angina de pecho, o que llegue con un infarto. Ustedes sean capaces de englobar eso en enfermedades cardiovasculares a la hora de que ustedes presenten el trabajo. O sea, ustedes deben
que evidentemente, o sea, necesitamos que sean lo más completos posible, ¿no? Es que al menos el 70 o el 80% de esos problemas en salud, ¿no?, sean capaces de englobarse en diagnósticos grandes, ¿no? Y ustedes sean capaces de presentar. Por ejemplo, ustedes pueden decir cuando estén presentándolo o cuando estén colocando en el trabajo. Bueno, encontramos que el principal problema de salud, el principal problema de salud o la morbilidad en nuestro ambulatorio son las enfermedades cardiovasculares, principalmente hipertensión arterial y angina de pecho, por ejemplo. O sea, ustedes pueden llegar a especificar nada más las dos más frecuentes cuando lo estén diciendo, pero traten de que el documento sí sea lo más completo. Pueden colocar como palabritas o texto, como por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, colocan un asterisco y abajo, que en el pie de página, porque eso debería presentarlo como en una tabla, que en el pie de página aparezca, bueno, de esas enfermedades cardiovasculares encontramos, pueden mencionar 4 o 5, medición de tensión arterial, hipertensión, tal cosa, y después colocan entre otros. Insisto, que sea completo, pero también que sea conciso. ¿Otra duda? Profe, disculpe si ya lo mencionó, pero lo del avance que nos va a pedir luego, ¿sabe más o menos qué fecha sería o para cuándo nos lo estarían pidiendo? Yo creo que como para la primera semana, o sea, no sé qué día ustedes comienzan clase, pero para ese fin de semana que ustedes comienzan clase. Más o menos. Profe, y la información con respecto a la fecha de presentación y entrega del informe nos lo daríamos adelante. La semana del 8. Ok, bueno, más o menos como para el 8, 9, 10, o como para el 13, más o menos. Ya deberían tener todo un avance, más o menos. Y en la pregunta yo creo que eso, o sea, todavía no lo tenemos claro, pero sí creemos que la fecha de presentación va a ser como la primera semana de marzo. Ok, para que entonces vayan teniendo eso en cuenta. Como la primera semana de marzo. Será la presentación final. Nosotros le vamos a pedir entre 2 a 3 avances, ¿oyeron? Como entre 2 a 3 avances, un avance inicial, luego un avance ese segundo avance ya debería estar un poco más completo. Nosotros le hacemos correcciones a ese avance que ya debería estar completo y ustedes lo vuelven a entregar para una revisión final de últimos retoques, ¿no? Porque insisto, o sea, la idea es que nosotros a ustedes, con nuestra experiencia, le digamos, mira, qué está bien escrito y qué no está bien escrito. Que si están tomando un rumbo que no es, volver a colocarlo en la línea, ¿no? Si está colocando lo que no es, también decir, no, mire, esto no va, es esto, es guiarlos, pues, porque este trabajo no es tan sencillo, pero tampoco es tan complejo. Si tienen dudas, me escriben. Yo sé que yo les respondo, no tengo problema. Me gusta muy bien que me escriban porque sé que les interesa la materia. La materia no les gusta a todo el mundo, pero bueno, que les gusta, chévere. ¿Tienen otra duda? Creo que por ahora estamos bien, profe. Sí, no sé, igualmente si tienen dudas, bueno, las ponemos por el grupo, pues para que también entonces el doctor Moncada esté al tanto de esas dudas que ustedes puedan tener y él también les ayude. Pero yo casi siempre esas son como que las más, las preguntas que más surgen, eso que ustedes mencionaron. Y por supuesto, o sea, algo que a ustedes les puede servir bastante en esas etapas iniciales es que yo no sé qué tanto contacto ustedes tengan con los grupos anteriores, pero a veces ver un ejemplo de cómo lo redactaron ellos les puede servir. Ustedes pueden pedirle ejemplos, les pueden pedir el trabajo a grupos anteriores que ya los hayan presentado para que ustedes tengan una idea de cómo podrían redactarlos. Por supuesto, sí les recomiendo que los que salieron mejor, a esos son los que les tienen que pedir el trabajo para que se guíen. Insisto, es una guía, no copien porque, mire, yo sí, pero el doctor Moncada es bastante exigente y él sí detecta los plagios muy bien. Él tiene una inteligencia artificial, lo que es paga, donde él detecta esos
esas similitudes a veces en un 70-80% del texto y él sí es severo. Se los digo porque en el grupo pasado, sobre todo el último grupo, el grupo del segundo corte, con el trabajo, que creo que eso los había mencionado, con el trabajo de la tarea que les mandé de 2 páginas de incidencia y prevalencia. Hubo 2 personas que hicieron el trabajo y esas 2 personas le pasaron su trabajo a otro para guiarse, y lo que hicieron fue tal cual y modificaron una que otra palabra o cambiaron una que otra idea. Yo me di cuenta, la inteligencia artificial se dio más que cuenta que la similitud era de un 80% y les tuve que colocar 0. Entonces no cometan ese error porque ahorita es muy fácil de plagio. Antes no, ahora sí es muy fácil y nosotros manejamos esas herramientas. Entonces, no cometan el error de plagiar, que las ideas provengan de ustedes y no se lleven un mal rato porque sacar 0 no es bonito. No sé si tienen otra duda. No, creo que no. Creo que realmente es que el guión de trabajo de campo está realmente redactado para leerlo y ejecutarlo así. Son cosas mínimas a veces que surgen. Pero no sé si tienen otra duda. Todo bien, me alegro. Chévere. Igualmente, insisto, a veces sé que a mí me pasa mucho, después de que termino la reunión tengo dudas. Si tienen más dudas, la escriben por el grupo y nos mencionan a los 2. A la profesora Augusto y a mí, y la vamos respondiendo en la medida de lo posible. Ok, profe, perfecto, muchas gracias. No, a la orden. Entonces, bueno, cualquier cosa, si no tienen más dudas, creo que estamos bien, bueno, me escriben por el grupo, nos mencionan y lo vamos resolviendo. Y bueno, discúlpenme, de verdad que esta semana no pude, me imaginé que iba a ser una semana difícil y no pensé que no iba a poder apoyarlos como debía en su momento. Discúlpenme y cualquier cosa, bueno, por el grupo seguimos trabajando. Perfecto, profe, gracias. No, a la orden. Dale. Muchas gracias, profe, feliz noche. Feliz noche. Estamos en contacto. Cuídense.